Mantener la existencia como tal no era una tarea para nada fácil. La misma necesita de un motor perpetuo de energía caótica que alimente constantemente todo lo creado. Ejemplo perfecto de este era el núcleo celeste, el cual existía gracias a ser parte de los primordiales. La inexistencia era una facción natural que debía ocurrir, pero el incesante combate entre el Super Saiyajin infinito y 20.000 retardaban este efecto gracias al caos que creaban. En el momento en el que su combate terminó, la inexistencia comenzó a reclamar su momento, haciendo que absolutamente todo lo creado fuese absorbida por ella. Ahora, ¿por qué seres de semejante magnitud no podían detener algo como esto si en teoría eran la representación de la omnipotencia? Básicamente la inexistencia era otra fuerza absoluta e indetenible. Al ser estos naturalmente inalcanzables, tanto Damu como Yamoshi sobrevivirían a la misma, pero no aquello que no tuviese sus cualidades. Nada, y repito, absolutamente nada era capaz de frenar algo así, como al mismo tiempo era imposible frenar al infinito y 20.000. Era la paradoja del fuerza irrefrenable contra el objeto inamovible. En este aspecto, el conflicto entre ambos mantenía pasivo el avance de la inexistencia y por ello decidieron el volver a su conflicto. Lastimosamente, esto era imposible, al acoplarse ambas existencias en una suprema armonía. Lo que ellos llamaban paz, era realmente la calma antes de la tormenta. Goku diría que la existencia ahora era infinitamente más grande que nunca, por lo que seguramente el batallar entre ellos no causaría grandes daños siempre que fuese lo más alejado posible. Yamoshi diría que habían dos cosas que debía tener en cuenta. Primero que todo, el poder de ambos era total y absolutamente infinito. De combatir como lo hacían en el infierno 1, absolutamente toda la vida sería obliterada de la existencia con solo el chocar de sus puños. No solo la vida, sino todo concepto abstracto como lo era el tiempo, el espacio y la realidad en todas sus facetas. No habría dimensión, línea temporal o existencial que se salvase. Además y por último, eso no funcionaría. Lo que realmente mantenía la inexistencia a raya era el caos más puro y genuino posible. Aquel estado de frenesí que no les permitía razonar por absolutamente nada más allá de instintos de lucha y destrucción. Frenesí que fue interrumpido en el momento en el que ambos tomaron conciencia de Goku, tanto con el Super Saiyajin 10 como también con el Mystic 4 celestial. Esto lógicamente no era culpa de Goku sino de las circunstancias. Era obvio que todo ese desastre pasaba por algo y ya veían que era porque el tiempo de la existencia estaba llegando a su final. En ese caso Goku preguntaría entonces por qué lo habían llamado si sabían este resultado. El hecho es, que posiblemente al igual que ellos lo hicieron, su tiempo de mantener el control del caos había pasado. Era momento de crear una tercera existencia, dejando dos fuerzas absolutas confinadas y condenadas a crear otro caos eterno. Era raro darle la razón a un mortal, pero aquella sugerencia de que Goku y Vegeta tomaran sus puestos quizá era la correcta. No obstante, ya no tenían esa responsabilidad, por lo que había que encontrar a otro par de guerreros así. Goku diría que quizá en tantos miles de años habían nacido guerreros incluso más poderosos de lo que fue él, a lo que Damu diría que era prácticamente imposible. Lo que él y Vegeta habían alcanzado en su momento eran anomalías que involucraban poderes divinos. Tal cual como él y Yamoshi eran cosas irrepetibles y que no tenían por qué volver a pasar. No obstante, esta vez y tal cual pasó con ellos, estos le darían la capacidad de elegir a todo guerrero poderoso la opción del sacrificio eterno con lo que ello representaba. No obstante, encontrar a los seres correctos era sencillamente imposible. Un ser con tales cualidades era probablemente inconcebible, por lo que ahora imaginen dos de estos. Goku en ese caso sugeriría que crearan a dos seres a su imagen y semejanza y eso sería quizá mucho más fácil. Sin embargo, esto sería prácticamente lo mismo al esos dos mortales ser forjados en base a su voluntad. Serían al igual que ellos incompatibles, al igual que el Mystic 5 al ser parte de su poder también. Debían ser seres neutros, con la capacidad de elegir libremente. Eso sí, con la condición que fuesen capaces de albergar la omnipotencia en sus almas. Goku en ese caso se emocionaría bastante, comentando en que posiblemente sería buena idea un torneo. Un torneo como los que él disputaba en su niñez. El Super Saiyajin infinito y 20.000 quedarían sin reacción, comentando que a qué se refería con un torneo. Goku explicaría que era una especie de competición en donde los más poderosos medían sus poderes. Se buscaban a los seres más poderosos del mundo, y se enfrentaban en combates uno contra uno.
El que ganara iría avanzando de ronda, hasta llegar a la final donde llegaban los dos guerreros más poderosos que habían. De esa manera determinaban quién era el más fuerte. Por lo tanto, sería algo parecido en este caso, buscando a los seres más poderosos de toda línea dimensional o temporal para enfrentarlos en un torneo dimensional. De esa manera, encontrarían no solo al más poderoso sino al que mayor fuerza de voluntad tuviera. Siempre sabiendo claro que el premio por ganar sería el poder absoluto a cambio de su sacrificio. Esto no les sonaría mal a los primordiales, quienes en ese caso dirían que ellos se encargarían de convocar a los más poderosos de cada línea temporal y dimensional existente. Eso sí, lo más probable es que la mayoría fuesen versiones suyas o de la raza Saiyajin. Goku preguntaría si era en serio, pues eso lo emocionaba aún más. Quería ver qué tan poderosas podían ser sus versiones existentes después de miles de años. Con esto tanto Gamu como Yamoshi irían en busca de los guerreros más poderosos existentes, mientras que Goku se prepararía una vez más para un Budokai Tenkaichi como aquellos que vivió en su infancia. Pero, ¿podrá esto ser la solución para la inexistencia? Era algo que seguramente estaría por verse. Goku en este caso, antes de ser devuelto al otro mundo, le comentaría a ambos primordiales si este podía participar. Según Yamoshi, esto no sería necesario, ya que por lo menos su versión actual era completamente independiente de fuerzas oscuras. Él se había liberado de ello hacía mucho, por lo que al igual que ellos y por absorber el núcleo celeste ya no podía albergar dentro de sí el caos necesario. Aún así Goku diría que buscaba hacerlo por divertirse, pues en el otro mundo, a excepción de Vegeta, era muy complicado tener combates intensos. Es por ello que quería estar dentro también para enfrentarse a oponentes poderosos y fuera de este mundo. Los seres supremos preguntarían si estaba preparado, pues ya no poseía ni el Mystic 5 ni el Mystic 4 celestial. Por lo que se vería bastante por debajo de sus capacidades máximas. Este diría que eso ya lo sabía, pero que esos miles de años en el otro mundo no habían sido en vano. Ahora conocía mejor su cuerpo y la energía Mystic, por lo que estaba preparado para cualquier oponente que se le posara enfrente. El multiverso dimensional actual era soberanamente inmenso. Era algo que ni siquiera podía ser imaginable en una eternidad por la cantidad tan vasta de dimensiones paralelas y líneas temporales que existían. Aún así, ambos primordiales se darían a la tarea de convocar entre esa infinidad a solamente 20 guerreros. 20 guerreros que entre todo lo existente fuesen los más capacitados. Con un multiverso tan inconmensurablemente masivo y un filtro tan pequeño, ¿qué demonios eran los 20 monstruos que se presentarían a semejante torneo? Reclutar seres de semejante magnitud de poder no era tarea fácil, pues estos debían ser neutrales y no influenciados por la presencia de algún dios. Es por ello, que para hacerlo lo más natural posible, tanto Gamu como Yamoshi optarían por presentarse personalmente ante cada guerrero que ellos catalogaran como los más poderosos. Además, otra de las condiciones que era sumamente importante, es que la naturaleza de cada mortal debía estar definida. Tal cual pasaba con ellos, cada ser existente era más proclive a desarrollar energía oscura o luminosa, y es por ello que cada uno de los primordiales buscarían a seres de su naturaleza, permitiéndose 10 por facción. Es decir, 10 guerreros que desarrollaran energía oscura, y 10 que desarrollaran energía luminosa. El caso es, que tanto Goku como Vegeta de la dimensión neutra ya estaban dentro, y al ya no poseer sus poderes divinos, pues eran ambos catalogables como de energía luminosa. Yamoshi iría buscando a cada guerrero, topándose con el que para él era el primer candidato. Lo interesante era que prácticamente nada podía sorprender a este guerrero, pues evidentemente era omnipotente. Conocía al dedillo toda dimensión que existiera, además de poder develar todo lo referente a cualquier ser vivo con solo verlo a los ojos. Cuando digo todo, es todo. Incluso sus decisiones pasadas y futuras. Lo único que no podía influenciar por regla propia era su voluntad, por lo que aunque fuese rebajarse en sus capacidades, este debía dejar la opción de elegir a quien viera potencialmente correcto. Yamoshi estaría en una dimensión perdida del tiempo aparentemente, en donde conocería la historia de un ser con un potencial increíble. Él mismo, para variar, era de su misma estirpe, siendo un Saiyajin de primera generación. Esto quiere decir que él mismo conservaba gran pureza en sus genes, otorgándole así un potencial increíble, pero mucho más complicado de obtener que por ejemplo para un híbrido. El mortal ya sería conocido por nosotros, pues se llamaría Raikon.
Curiosamente este no era el nombre que mayoritariamente conoceríamos, pues el alter ego de Demillari se le colocaría luego de volverse el verdugo de cientos de dimensiones. Yamosi vería en él un poder descomunal, pues aquel ser que se había encontrado era solo un adolescente. Lo que Yamosi notaría es que sería bastante más fuerte que aquella versión a la que Goku se había enfrentado siendo mucho menor que la misma. Esto podía deberse en gran medida a la no influencia de Takama en su existencia, evitando lógicamente que éste fuese adoptado por los celestes y desarrollando su potencial Saiyajin de manera pura en vez de pasar su vida fragmentado al no saber qué era. Demillari notaría la presencia de Yamosi quedando pasmado, pues era totalmente evidente que ese ser era alguien supremo en todo sentido. Yamosi diría que tenía potencial y que muy probablemente sería muchísimo más fuerte a futuro. Sin embargo, había encontrado esa versión suya y modificar el tiempo para volverlo un adulto aún más fuerte y experimentado sería romper las reglas de no influenciar nada. Este Demillari obstinado, orgulloso e incluso podría decirse que sumamente imprudente, no podría evitar el instinto de arrodillarse frente a Yamosi, preguntando en qué podía servirle. Él, que era el ser más poderoso del universo, regente de un ejército Saiyajin de supremo poder al inculcarle sus conocimientos estaba sin palabras. ¿Qué demonios pasaba? Yamosi le diría que se levantara, pues había venido a proponerle algo. Luego de ponerlo al tanto de la situación, le comentaría que estaba en sus manos el optar por el poder absoluto, siempre que entendiera lo que ello significaba. Estas palabras pondrían a Demillari en una disyuntiva bastante grande, pues por un lado entendía que era algo sumamente peligroso y que lo sumiría en posiblemente una perdición eterna, pero al mismo tiempo avivaría su orgullo Saiyajin a niveles jamás antes conocido, pues había sido seleccionado entre millones y millones de seres extremadamente poderosos para tener dicha posibilidad. Luego de pensárselo diría que no había vuelta atrás, y que éste aceptaba. Daría lo mejor de sí para proteger la existencia. Con esto, el tercer participante del mega torneo estaba sobre el tablero, por lo que era momento de buscar al siguiente. En el caso de Damu, este tendría expectativas realmente altas con sus reclutados. Por alguna razón, en la segunda existencia se proliferaba de gran manera la energía oscura. Evidentemente, esto era gracias a la inexperiencia de los celestes y demonios al manipular el núcleo celeste, creado a la bestia Takama y su influencia maligna. Gracias a esto, habían muchos guerreros oscuros cuyo poder era bastante alto, y que de ello podrían salir participantes más que capaces de ganar el torneo. Damu sabría perfectamente a dónde dirigirse, solo que en su caso a diferencia de Yamosi le costaría horrores, pues fuera del infierno este volvía a padecer todo el sufrimiento de sus 20.000 maldiciones. Aún así, trataría de hacerlo lo más sosegado posible, pues comparado a una eternidad, momentos eran bastante soportables. Damu aparecería en una dimensión donde todo parecía estar relativamente normal, solo que abundaba un tipo de poder que él sentía muy familiar. Un poder que en teoría no debía existir, pero una anomalía increíble lo mantenía constante, y no efímero como debía ser originalmente. Este se presentaría ante un ser abominable, con una apariencia totalmente fuera de lo normal. Este desprendía poder prohibido, pero no se extinguía como era de esperarse, sino que existía de manera constante. Tal cual como pasó con Demillari, al sentir la presencia de un ser como Damu quedaría totalmente imponente y arrodillado sin la capacidad de moverse. No solo eso, sino que sería con solo verlo a los ojos, consciente de lo padecía alguien con semejante potencial. Este ser de la raza Saiyajin se presentaría como Cruiser, siendo no solo el primer Saiyajin sino además el primer ser mortal en dominar perfectamente la maldición del poder prohibido. Cruiser preguntaría si haberlo hecho representaba una condena y por ello alguien así se había apersonado ante él, a lo que Damu respondería que de hecho era todo lo contrario. Poniéndolo al tanto de la situación, Cruiser recordaría todo lo que tuvo que sacrificar para tener dicho poder, comentando que aunque el sacrificio fuese tan extremo necesitaba sentir una vez más que su existencia tenía sentido. Su familia, raza, y allegados estaban condenados a desaparecer por su culpa. De alguna manera tenía que pagar eso y esta podría ser su redención. De esa manera, el cuarto guerrero del torneo estaría dentro, por lo que habían menos de los cuales preocuparse. Yamosi estaría en un sitio bastante familiar. De hecho, podría catalogarse como una dimensión espejo de la cual provenía el Goku que ellos conocían. No obstante, lo curioso es que por más si lo buscaba, parecía que este no existía para nada.
Encima de ello, era una dimensión residual, lo que significaba que todo proceso vivido en ella terminaba con un cierre definitivo al dirigirse a su completa extinción. Curiosamente, en una realidad como esta existía quizá uno de los guerreros más poderosos de toda la existencia y más temprano que tarde iba a terminar desapareciendo. Con solo verlo, Yamosi llegaría a la conclusión que el final de la misma estaría en manos del mismísimo Omega. No obstante, el infinito le prohibiría que destruyera esa dimensión al menos hasta que el torneo finalizara. Yamosi notaría la presencia del guerrero que había venido a buscar, comentando que era una pena que su padre hubiese acabado de la forma en la que acabó, pero dicha dimensión ya estaba condenada a la inexistencia y por ello todo parecía siempre salir tan mal. Este guerrero no sería más que Gohan, quien se presentaría transformado en Mystic 4. Este quedaría sin reacción al presenciar un ser como ese, pero su deseo por saber de lo que hablaba le haría preguntar por su padre y si lo conocía. Yamosi reconocería que su fuerza de voluntad era admirable. Casi tanto como su poder. Gohan se sabía infinitamente inferior a un ser como ese, pues sabía que además de Saiyajin poseía una transformación absoluta en todo aspecto. Este le diría tanto a Piccolo como a Vegeta que era suicida, pero que no podía evitar enfrentarse a eso, aunque fuese solo para saber algo más del paradero de Goku. Más temprano que tarde este se daría cuenta que no hablaba con nadie, así Yamosi comentándole que ahora mismo en dicho sitio no existían más que ellos dos. No tenía mucho tiempo, pero le comentaría a lo que había venido. Ya estando al tanto Gohan diría que ahora veía, entonces todo estaba condenado a desaparecer y que fuera de todo su padre si estaba completamente perdido. No obstante, podía ver una versión de él que no era la suya para agradecerle por todo una vez más y que viera que había cumplido por fin la promesa que le hizo. Superar el Super Saiyajin 10. Yamosi le comentaría el tema del sacrificio, a lo que Gohan diría que gracias a su padre entendía que siempre que dependiera de él, elegiría el bien mayor. Goku no dudó ni un segundo en dar su existencia por protegerlos, y era un sacrificio que él también estaba dispuesto a dar. Es así como el quinto integrante de este choque de titanes también estaba reclutado. Damu por su parte estaría en búsqueda de su segundo poderoso guerrero. Este había seguido la línea existencial de un guerrero bastante curioso en todo sentido. Para comenzar, la dimensión en la que estaba era un sitio bastante débil de por sí. La gran mayoría de guerreros inmortales que allí residían eran seres inofensivos pero con bastante equilibrio y tranquilidad. De hecho, muy poca cosa negativa pasaba en ese plano por lo que cuál era el guerrero de aquí que podría servir. Damu se apersonaría ante él con el mismo efecto que los anteriores, sin embargo aquí habría algo curioso. Damu diría que ese era la viva representación que tiempos buenos no necesariamente traían personas débiles. Él mismo ocultaba un poder increíble en esa apariencia tan común. Sorpresivamente este sí sería un Goku. Pero sería un Goku sumamente curioso pues este era ridículamente débil. O bueno, eso era lo que quería hacer creer. Su apariencia era la de un Goku Super Saiyajin ordinario, pero con cabello negro y rojo. Damu diría que con él no hacía falta ocultar su poder pues con solo verlo ya sabía exactamente a dónde llegaban sus cualidades. Goku diría que desarrolló ese método de camuflaje, pues siempre que incrementaba su poder aparecían seres malignos en consecuencia. Este había aprendido que mientras más desapercibido pasase era mejor para todo el universo, por lo que desarrolló una transformación que desaparecía por completo su poder dejándolo prácticamente al nivel de un ser humano. Algo a lo que él llamaba Super Saiyajin 0. Damu diría que debía reconocer que era astuto, y que era un guerrero que valía la pena comentándole sobre el torneo dimensional. Este Goku aceptaría al instante, pues él mismo había desarrollado tal percepción de la paz que haría lo que fuera por conseguirla. ¿Realmente alguien así serviría como guerrero para un torneo así? Pues estaba por verse. Yamosi nuevamente estaría en búsqueda de otro curioso guerrero. Pero esto sería harina de otro costal de momento. El siguiente en la lista de los guerreros luminosos sería un guerrero perteneciente a la misma dimensión neutra, pero de una línea temporal completamente diferente. La misma parecía bastante pacífica para lo desastrosa que solía ser esa dimensión, y más aun cuando Goku no estaba en dicha línea de tiempo. El Super Saiyajin infinito emergería del cielo iluminando incluso el mismo vacío del espacio. Sin medir consecuencias un ataque saldría disparado de la nada el cual lógicamente no tendría ningún tipo de efecto en Yamosi más que la seguridad de que una voluntad como esa podía ser de utilidad.
Sorpresivamente, quien aparecería de pronto sería Trunks del futuro, el cual el mismo Yamoshi había materializado frente a él. Trunks estaría aterrado y frustrado, pero al mismo tiempo soltaría unas palabras de resignación. Entonces así sería como todo terminaría. Si hay algo que tanto Damu y Yamoshi lograban sin tan siquiera decir palabra o realizar cualquier movimiento, es dejar claro a todo ser viviente, por poderoso que fuese, que no había posibilidad alguna contra estos. La presencia de los primordiales lograba resignación absoluta, pues su aura representaba el inicio y el fin al mismo tiempo. Por lo tanto, por más orgulloso y poderoso que fuera el mortal en cuestión, en los ojos de los mismos vería su fin en infinitas posibilidades. Yamoshi diría que de él no debía preocuparse, pues no venía a destruir ni a desafiarlo a nada. De hecho, era él quien lo necesitaba. Trunks estaría ahora al tanto de la situación, pero a diferencia de todos los guerreros reclutados hasta ahora, este era el único que no se sentía capacitado. Al escuchar las reglas, y que en el torneo habrían 20 guerreros de infinitas dimensiones, ¿qué posibilidad tenía él contra semejantes luchadores? Yamoshi diría que no estaría allí de no ser porque veía en él alguien capacitado. Quizá no era de los más poderosos, o quizá sí. Sin embargo, su orgullo y fuerza de voluntad eran únicos entre miles de millones. Yamoshi le recordaría que era de libre elección, por lo que de no aceptar este lo entendería. Trunks se detendría un momento pensando en todo lo que podría salir mal, a lo que Yamoshi le diría que no era propio de un Saiyajin tener tanto pesimismo. Siempre protegió a su universo de las amenazas que lo azotaron, pero a diferencia de los guerreros del pasado que se apoyaron mutuamente y armaron poderosas alianzas con otros seres divinos y dimensiones, él siempre lo hizo solo. No tenía sentido que temiera ahora. Estas palabras serían el gatillo perfecto para Trunks, quien finalmente aceptaría. Ahora, ¿qué tanto podría haber avanzado este? Damu tampoco se quedaría atrás, yendo a un sitio increíblemente caótico. En este caso, caótico no significaría destructivo cataclísmico, sino que iba más a una falta de orden en general. En resumidas cuentas, este era un lugar perfecto para encontrar seres poderosos, pues los habían de todos tamaños y colores. No obstante, había entre ellos uno que parecía erguirse como definitivamente el más poderoso y con demasiada diferencia. Damu se acercaría a él, dándose cuenta que era lo que había esperado. Una anomalía que representaba perfectamente esa caótica dimensión. Este ser sería conocido por nosotros, pero no de manera real sino hipotética, al ser la fusión de una fusión. Gogeto. De alguna manera, había una línea dimensional en donde no solo las fusiones existían, sino que eran naturalmente seres individuales. Gogeto estaría anonadado con la presencia del Super Saiyajin 20.000, preguntando qué clase de demonio supremo era. Damu diría que no se preocupara, pues no venía a hacerle daño alguno. Aún así, le parecía interesante este tipo de dimensión modificadas. Para hacerla corta, la dimensión del caos era el sitio en donde todas las anomalías podían ser posibles. Esta era afectada directamente por el destino y las realidades de muchas dimensiones, por lo que podía hacer de la fusión de una fusión no solo algo posible, sino lógico. En este caso, Gogeto no era una fusión de fusiones, sino que era un ser único e individual. Eso sí, este conservaba todo el potencial de un posible Gogeto real. Gogeto sería informado de todo lo que estaba pasando en la existencia, dando como respuesta que como sabía él que eso era cierto. Afortunadamente, este tipo de vagos cuestionamientos eran irrelevantes para un ser supremo y absoluto, pues solo con verlo a los ojos, Damu le haría saber que todo era cierto. Gogeto en ese aspecto se lo pensaría, pues el castigo de poseer 20.000 maldiciones no era cualquier cosa. No obstante, posiblemente su participación era necesaria no solo para la existencia sino para él mismo, dado que hacía mucho que no encontraba un rival digno. Este, con la osadía e imprudencia que correspondía a una fusión y más ahora a una fusión de fusiones, le respondería a Damu que estaba bien. Curioso que alguien absoluto no tuviera la capacidad de frenar lo que sea. Damu con aún más picardía le respondería dándole la razón, diciendo que por ello estaba buscando a sujetos como él. Que demostraran no solo ser absolutos, sino mejor que él. Uno de los pesos más pesados del torneo ya estaba dentro, por lo que cabía preguntarse, ¿qué buscaría Yamoshi para equiparar algo así? Yamoshi claro que también tendría sus posibilidades, aunque esto no era una competencia de quien hacía la mejor búsqueda, sí que había un filtro muy exigente para quienes entraran en este torneo. Es por ello que Yamoshi iría a un sitio en donde el poder bruto no era el punto más importante, sino el poder natural.
Este ya estaría frente al guerrero que había ido a buscar, siendo nuevamente una versión alterna de Son Goku. Este era completamente diferente en su desarrollo, muy alejado de las alteraciones de ki que el original, por así decirlo, había logrado. Este era un Goku con una apariencia equilibrada y sumamente neutra, el cual poseía un poder y técnicas dignas de un ser imparable para estándares mortales. Este Goku, al igual que todos los demás reclutados hasta el momento, estaría sin palabras ante el ser que se posaba frente a él, pero en este caso sería aún más impresionante. Ese Goku de un color dorado opaco diría que no entendía lo que pasaba. Se supone que para llegar al punto en el que este llegó, necesitó de despojarse por completo del miedo. Quitarse esa carga de encima le había permitido avanzar en su búsqueda de poder, por lo que ¿qué demonios era ese ser el cual hacía que cada molécula de su cuerpo vibrase de respeto? Yamoshi diría que entonces ese era el tan aclamado Super Saiyajin 10 elemental. Una transformación capaz de utilizar la energía natural como combustible para evitar el desgaste y efectos secundarios de cualquier transformación o alteración. Debía admitir que era una movida astuta, pues en sus ojos podía ver todas las legendarias batallas que había librado para llegar a este punto. Goku diría en este caso que su poder, aunque inmenso, era obvio que sería microscópico ante un ente como él. ¿A qué se debía la presencia de semejante dios en dicho sitio? Yamoshi lógicamente le explicaría todo, comentando que seguramente para él, alguien desapegado del miedo, no suponía un problema participar en el torneo dimensional. Goku era siempre alguien con una fuerza de voluntad y personalidad similar en todas sus versiones dimensionales. Esto era algo que a los primordiales sí que les parecía curioso, pero esto se debía seguramente a cómo este se liberó de la influencia oscura de todo mortal. Goku Super Saiyajin 10 se mostraría emocionado ante la idea, pues en dicho torneo más que seguro habrían seres con un poder muy alto los cuales podrían darle combates extremadamente divertidos. Bajo esta premisa, este también aceptaría, abarcando otro puesto en la lista de seleccionados. El siguiente, o más bien, los siguientes serían una selección en conjunto que tanto Gamu como Yamoshi ya se habían alistado. Estos nuevamente irían a un sitio muy parecido a la dimensión neutra, pero esta estaría sumida en un profundo silencio, pues esta no tenía ningún control. A diferencia de la dimensión del caos, esta en concreto era ordenada en tiempo y espacio, pero disuelta en disturbios por un combate que se había salido de las manos. En este sitio habría dos seres inalcanzables que habían acabado con todos los dioses en base a su conflicto. Ambos curiosamente también poseían un extraño poder muy maleable, el cual era una variante del poder divino que poseían ellos. Una versión muy diluida, pero divina al fin. En lo más profundo de esa dimensión estaría un Goku y un Cellbuzzer entregados a la ira por completo. No obstante, estos eran parcialmente diferentes a la versión original de dimensión neutra. Por un lado estaba Goku utilizando el Ultra Instinto Multiversal, y del otro estaba Black Cellbuzzer Max. El poder que ambos habían logrado alcanzar era algo sin precedentes en muchas dimensiones, dado que para ello debían haber sacrificado a los dioses de su dimensión. Un esquema divino que querían implementar los celestes, pero que no había funcionado al volver dioses a simples mortales. Goku, para llegar a este punto, tuvo que absorber nuevamente el árbol universal junto al poder supremo de Daishinkan, mientras que Cellbuzzer había conseguido una forma mucho más absurda que la que ya de por sí tenía, al escapar de una dimensión diferente y comprender nuevos estados de los seres que la conformaban. Su batalla sería sencillamente apoteósica, y estaría realmente por encima de la original. Sin embargo, estos frenarían totalmente en seco, quedando petrificados ante un par de seres que los estaban observando. A la lejanía, sentirían el poder divino más puro jamás existido, resignándose a que su batalla había causado el fin de los tiempos. Damu y Yamoshi dirían que el fin de los tiempos que ellos imaginaban, era total y absolutamente ridículo ante el que realmente se avecinaba. Y sí, estaba muy lejos de ser provocado por ellos. Ambos guerreros poseían un poder increíble para ser mortales, por lo que sería una pena que semejantes capacidades se desperdiciaran en un combate de ideales. ¿Querían realmente el poder absoluto, o poseer la capacidad de mantener la paz eternamente? Pues había solo una manera de hacerlo. Dos guerreros más estaban dentro, y realmente hasta ahora había una variedad bastante variopinta de seres cuyo poder era demasiado grande para las capacidades naturales de un mortal. No obstante, faltaba nada menos que la mitad de los participantes, por lo que sería mejor darse prisa. Si hay algo que este torneo iba dejando claro, era el increíble crecimiento que había tenido el multiverso dimensional.
El mismo era ahora tan masivo, que era casi imposible que seres dimensionales por poderoso que fuesen pudieran afectar otras dimensiones. No solo eso, sino que habían sujetos por allí los cuales habían logrado mantenerse ocultos de la propia naturaleza, logrando salvarse de la extinción de dimensiones fallidas. Yamoshi en su caso diría que él también habían sentido a esa extraña y densa guerrera solitaria, la cual según ellos debía estar ya extinta hacía siglos. Damu diría que era alguien cuyo caos interno era tan inmenso, que era complicado el no imaginarla como alguien con potencial para ganar este torneo. Yamoshi y Damu eran completamente omnipotentes. Eran realmente capaces de todo, pero en este caso se habían limitado a no visualizar el resultado de los combates ni mucho menos al ganador del torneo para no influenciar nada. Damu desaparecería en el vacío existencial en busca de esta enigmática guerrera, la cual estaba literalmente en un mundo olvidado del multiverso. Al llegar a dicho sitio, Damu diría que evidentemente era un lugar que ya no tenía razón de existir. Él mismo había implosionado por completo y ya no tenía absolutamente nada de lo que posee un universo o dimensión para catalogarse como tal. Planetas, estrellas, vida, tiempo, espacio o cualquier concepto primordial habían desaparecido, o más bien, algo o alguien los había destruido. De la nada y como si fuese un acto de sacrilegio imperdonable, una serie de poderosos ataques irían en contra de Damu, quien lógicamente no vería afectado por los mismos. Aún así, este vería que quien los había lanzado parecía no estar arrepentido o tan siquiera consciente de contra quién peleaba, dando a entender que estaba sumido en la más profunda de las locuras. Damu diría que era impresionante que alguien así existiera, pues había sido esta misma quien había sellado su tortuosa inmortalidad. Esta guerrera era algo completamente fuera de lo esperable para un ser cuyo poder fuese tan brutal, pues era delgada, con una cara bastante delicada y cabello de color rosa. Esta proseguiría a atacar al Super Saiyajin 20.000 nuevamente sin éxito, pero al mismo tiempo sin remordimiento. Damu fácilmente entendía que esta ya no era consciente de su existencia, siendo eso un castigo más que injusto para cualquier mortal. Así como Damu era capaz de incrementar su poder infinitamente por cada segundo que pasara siendo genuinamente inalcanzable, también podía limitarse y lograr equipararse a quien éste quisiera. Es por ello que se acoplaría al nivel de esta guerrera, para poder darle otra vez la sensación de depender de sí mismo. Algo como lo que Son Goku había hecho por él. No era propio de un primordial comportarse a esa manera, pero algo en esa chica hacía que éste se identificara con esta. La batalla sería impresionante, debido a que esta guerrera poseía un poder capaz de doblegar incluso varias dimensiones. En sus ojos Damu la reconocería como Calcium Kurumi, y evidentemente su historia era bastante trágica. Esta era un alma inocente raptada por los antiguos humanos de su dimensión, los cuales tenían el egoísta deseo de crear un dios artificial. Raptada y sometida a los peores abusos y torturas imaginables, estos lograrían inocularle el poder de una diosa capaz de trascender la vida y la muerte. No obstante, esta también terminaría sumida en una ira tal, que haría que su ira fuese la causante de los terribles actos que ocurrirían luego. Calcium no solo tomaría venganza ante quienes la sometieron a ese inenarrable sufrimiento torturándolos en vida y muerte, sino que perdida en su ira y locura, destruiría absolutamente todo lo existente en su mundo quedando solo ella. Su tormento era eterno, pues al destruir conceptos como la muerte y los infiernos que estaban en su mundo, ésta jamás podría recibir el dulce regalo de la muerte que le permitiera descansar. A medida de su combate, esta iría mostrando su verdadera apariencia, siendo la de una muñeca demoníaca ultrapoderosa. Solo con eso y sin comunicarle sus intenciones con sus ojos, Calcium aceptaría participar en el torneo. Damu en ese caso le comentaría la condición de su posible victoria, comentando que posiblemente era algo cruel decirlo así. Pero entre sufrir por nada y sufrir por mantener la existencia en equilibrio, la decisión podía ser bastante obvia. Después de miles y miles de años, esta por fin diría unas palabras, las cuales solo serían: gracias por hacerme sentir viva una vez más. Es así como Damu desaparecería en busca del siguiente guerrero. Yamoshi ya estaría frente a su próximo potencial reclutado, el cual sería un guerrero cuyo potencial también era levemente divino. El mismo era otra versión de Goku, pero la misma había enfrentado a seres interdimensionales que quisieron invadir su dimensión. Pese a haber sido Saiyajins también, Goku al ver a semejante bestia absoluta diría que era imposible que pudiera existir alguien así.
¿Acaso era otro guerrero perteneciente a la dimensión Absalón o algo así? Llamó, y tal cual como iría haciendo con cualquier guerrero que iba reclutando, le explicaría todo, comentando que la invasión Absalón era un problema tan minúsculo ante lo que iba a suceder pronto en la existencia, que no había tan siquiera punto de comparación. No obstante, necesitaba de guerreros como él, pues fuera de todo también había sido capaz de asimilar energía divina. Goku a Absalón le preguntaría si acaso se refería a la transformación de Super Saiyajin Dragon God, a lo que llamó y diría que así era. Pese a que no estaba ni cerca de ser un guerrero absoluto, el dominar energía divina del mundo de los dragones era algo al alcance de muy pocos seres vivos. Con esto Goku logró salvar no solo su dimensión, sino varias más en donde los Absalón encontraran la existencia de más Saiyajins. Es por ello que lo catalogaba como alguien realmente interesante y con poder suficiente como para participar en el torneo de dimensiones. Aún así, esto era de libre elección, por lo que si este decidía no querer hacerlo estaba en todo su derecho de declinar la propuesta. Goku a Absalón se lo pensaría, pero no por mucho tiempo. Tal cual muchas versiones de este, solo preguntaría si habrían guerreros poderosos, pues le emocionaba la idea de enfrentarse a versiones de sí mismo que tengan diferentes poderes, y a guerreros dimensionales de inmenso poder. A y ver tantos Goku con exactamente la misma propuesta y personalidad ya le comenzaría a parecer gracioso y levemente irritante, pero le diría que sí, pues precisamente esa era la intención del torneo. Pues bueno, con eso sabido, Goku a Absalón le respondería que contara con ello. Por parte de Damu, este iría quizá por otro guerrero extremadamente peligroso, el cual encima de todo, era un ente parasitario. El cómo este podía existir pese a ser destruido con anterioridad era gracias que el multiverso dimensional ahora poseía un sinfín de dimensiones y posibilidades. Aún así, los primordiales tenían conciencia de absolutamente todo y por ello sabían en qué lugares buscar guerreros potenciales. Este encontraría a un ser consumido por el poder, el cual se dedicaba a absorber un sinfín de universos y dimensiones para incrementar masivamente su poder. Damu diría ante esto que realmente pocas cosas podían haber más repugnantes en la existencia, que un ser parasitario que encima de todo se dedicara a hacerse más poderoso a costa de la vida de los demás. Este ser, siendo otra versión de Goku pero que de este solo quedaba su apariencia, mostraría ser el Super Saiyajin 16. Sí, aquel enemigo aterrador el cual Goku y Vegeta derrotaron de manera milagrosa en el pasado. Este había logrado corromper otra versión del mismo, volviendo a su estado de la 16ª transformación. El hecho es, que el Super Saiyajin 16 era tan abrumadoramente poderoso, que él mismo era fácilmente de los 20 más poderosos de la existencia. Razones para ello quedaban más que claras con lo visto en su momento cuando este peleó contra Goku y Vegeta, casi llevando al multiverso al borde del colapso. Este era realmente un demonio antiguo hecho a base de la energía residual de Takama, el cual podía llamarse el demonio del poder. Él mismo estaba obsesionado con él mismo, y con el dios que lo había sellado en el pasado, humillándolo en prácticamente todo sentido, despojándolo de su cuerpo propio y original. Ese dios antiguo era nada menos que Tengu, con quien en base a ello desarrollaría una rivalidad eterna que se extendería hasta que, según él, el poder de ese demonio yaciera en sus divinas manos. Tal cual como pasaba con Calcium, este sería de los pocos seres que no medirían las consecuencias de estar ante un primordial al estar sumido en la más completa y absoluta locura. Lo curioso, es que una de las maldiciones que este poseía, siendo la de sus ojos, era ridícula si la comparabas con la mirada vacía de Damu. El Super Saiyajin 16 diría cómo era posible que su maldición no lo afectara, a lo que Damu diría que este no tenía un alma que corromper. Era solo una masa de poder absoluta, que al menos tenía un cuerpo propio. Esto haría mella en el Super Saiyajin 16, quien iría con todo frente a Damu, quien realmente estaría asqueado ante este por lo que representaba. Este lo miraría a los ojos haciéndolo sentir por un instante el dolor de sus 20.000 maldiciones, comentándole a ese demonio que participaría en el torneo las buenas o lo erradicaría ahora mismo. Esto podía parecer romper las reglas estipuladas de no influenciar a los participantes, pero en realidad no había mentira. De no participar, Damu lo borraría de la existencia al ser algo que no valía la pena conservar. Con esto, ya quedaban cada vez menos puestos para el torneo, por lo que veamos que seguiría con su hermano. En este caso y también en simultáneo, ambos decidirían romper un poco las reglas debido a que aunque la existencia fuese enorme, encontrar a 20 guerreros aptos bajo sus estándares era complejo al no poder visualizar los resultados futuros.
Tanto el Super Saiyajin infinito y 20.000 irían por dos fuerzas primordiales de la segunda existencia, quienes eran sin lugar a dudas de los seres más poderosos existentes. Ahora, el convencerlos sería la parte difícil al ser dos seres orgullosos y al mismo tiempo conscientes de lo que es el poder absoluto o parte de él. Por un lado tendríamos a nada menos que la bestia Takama, y por el otro al brutal Super Saiyajin Omega. ¿Realmente había posibilidad de que estos accedieran al torneo? Pues estaba por verse. Casi en simultáneo, y como si ambos hablasen al mismo tiempo, Damu y Yamoshi llegarían al punto donde se encontraban aquellos a quienes buscaban. Al llegar a la dimensión alfa, sería la primera vez en todo este período de reclutamiento, en donde el guerrero en cuestión supiera exactamente lo que pasaba. Omega ya había visto todo el proceso de llevar a cabo el tan aclamado torneo de mundos, en donde solo los mejores 20 guerreros participarían. Yamoshi diría que muy posiblemente era injusto pedirle una responsabilidad así al primer mortal de la segunda existencia y a quien encima dedicó su inmortalidad entera al equilibrio del multiverso dimensional, pero este sabía que al fin y al cabo era sin dudas el más fuerte. No obstante, y como el infinito sabía también, fuera de la dimensión alfa y del poder de dicho lugar ya ese puesto estaría más en duda. Omega seguiría siendo apocalípticamente poderoso, mas no invencible e inalcanzable como si lo era en ese lugar. Omega diría que no sabía si los participantes de dicho torneo entendían la gravedad del asunto, pues pocos conocían realmente todos los secretos de la existencia. Es por ello que, paradójicamente, la inexistencia era sin lugar a dudas algo fuera de todo entendimiento. Era una fuerza devastadora y terrorífica que abrazaría todo y jamás lo liberaría. Esa fría masa de eterna oscuridad estaba al acecho y mientras más cerca peor se denotaba. Siempre se aterrorizó de lo que podía haber en el infierno 1, pero esto quizá era incluso peor al ser equivalente a estos pero totalmente maligno. Él no veía necesario participar, sino que había decidido tomar la responsabilidad de reemplazarlos por el bien de todo. Yamoshi diría que la decisión era realmente valiente de su parte, pero la razón de hacer un torneo no era frivolidad ni una especie de trámite, sino que era necesario. Él mismo buscaba no solo a los más poderosos, sino a los más fuertes de espíritu. Ya sea que fuesen malignos o benignos, su convicción era algo igual o más que importante que su poder per se. Por ello cada uno debía ponerlo en juego. En ese caso Omega diría que no tendría atenuantes, y que acabaría con sus oponentes lo más rápido que pudiera para agilizar todo ello. El Super Saiyajin infinito guardaría silencio por unos segundos, respondiendo que quizás se llevaría más de una sorpresa en dichos combates. Aún así, estaría presente. Damu por su parte haría lo mismo con la bestia Takama, quien fuera de aterrarse o rendirle pleitesía al primordial que tenía enfrente, diría que era insulso que un ser de infinitas capacidades estuviera frente a él, necesitando de sus capacidades. Damu diría que era realmente repugnante su imprudencia, pero al fin y al cabo tenía razón. Bastaba de planes retorcidos y milenarios para volver a intentar tomar la existencia, pues este lo traería de vuelta a su forma física de inmediato. Takama se apreciaría a sí mismo, respondiendo algo sumamente interesante. Y pensaba que yo era un maldito monstruo. Damu había condensado la energía oscura del manto dimensional en un punto como si esto fuese un simple juego devolviendo su cuerpo otra vez. Ahora, Takama tendría como todo insolente insubordinado, condiciones para participar. Damu le diría si acaso se sentía con el derecho de exigir condiciones, a lo que Takama diría que él había sido quien lo buscó y no al revés. Damu respondería preguntándole qué le hacía pensar que no podía desaparecerlo por completo y seguir en busca de alguien mejor capacitado. Takama muy astuto diría que de ser así ya lo habría hecho, y que encima ni siquiera había la necesidad de entablar conversación. Entre ellos quizá habían miles y miles de años de diferencia, pero no eternidades. Takama también entendía la inexistencia al ser naturalmente el inicio del final. Damu en ese caso preguntaría qué era lo que éste deseaba, a lo que Takama pues se lo comentaría. El que era, posiblemente se sabría luego. Otro de los seres que también estaban planeados desde el mismísimo principio de la propuesta del torneo, era uno que realmente era fuerte. De hecho, al igual que Calcium, este también pertenecía a un mundo o dimensión donde solo existía él y nadie más.
En este caso se debía más a una decisión personal que a un colapso dimensional o un exilio por alguna maldición, pues este ser en su realidad ya se había catalogado y con mucha razón como la entidad viva más poderosa no solo que existía, sino que existiría en eternidades venideras. Su apariencia era realmente imponente, y su poder era algo digno de muy pocos. De hecho, de solo los 20 más poderosos de miles de millones de dimensiones. Este se hacía llamar el Super Saiyajin 20 Supremo y si bien en algún tiempo fue un Goku, este mismo podría decirse que ahora solo formaba parte de la transformación. Al conseguir semejante poder, el Super Saiyajin 20 Supremo condensó todo el orgullo y forma de ser y existir de los Saiyajin, siendo este más bien la representación de todos los Saiyajin que existieron en su mundo en uno solo. Su comprensión existencial fue tan vasta, que en un momento dado este entendió cómo funcionaba el curso de las almas y el equilibrio entre estas. Es por ello que este ya no estaba en su dimensión, pues entendía que estarlo representaba la obligación de la existencia por traer a alguien igual o más poderoso para equilibrarlo. Por lo tanto, para evitar que un ser maligno de semejantes magnitud desapareciera, este desapareció de su mundo para estar en una dimensión solitaria donde no debería aparecer absolutamente nada. El 20 Supremo quedaría como una gran leyenda en su dimensión, pero destinado a no poder volver a ella nunca más por su bien. Damu vería en este gran sabiduría para ser un mortal, pues este también comprendía que su existir se debía a algo más que puso la posibilidad para que su transformación existiera. Lo que el 20 Supremo con su casi infinita sabiduría, era que ese algo fue el Mystic 5 de Goku. Al sentir la presencia de Damu, este solo voltearía a verlo, diciendo que aceptaba. No sabía muy bien a qué, pero la presencia de alguien de esa magnitud era sentencia divina sin lugar a reproches. Quizá venía a destruirlo, o a obligarlo a entregar sus poderes. Sin embargo, este no se opondría pues aunque los poderes de ambos eran en teoría infinitos, el de Damu era sin lugar a dudas, absoluto. Nada podía superarlo pues algo más allá lo impedía. En ese caso, el Super Saiyajin 20 Supremo era ahora otro participante. El siguiente y ya casi al límite de los guerreros permitidos, estaría un guerrero que causó muchos problemas en el pasado. Sin embargo, este era ahora un dios absoluto en su dimensión, y curiosamente era el mundo más hermoso, equilibrado y pacífico de los 20 reinos o dimensiones de donde provenían los demás participantes. Aquí yacería Broly en su forma ultra legendaria, quien demostraría cumplir con mantenerse como el más poderoso y además con proteger a su dimensión. Este había vivido peleas intensas y encarnizadas las cuales lo habían vuelto aún más poderoso que antes, haciendo que este se convirtiera en uno de los más fuertes de la existencia. Yamoshi iría en busca de reclutarlo, a lo que Broly sorprendido por la presencia de un ser así no le quedaría más que arrodillarse pues era sin duda alguna un ser absoluto. Yamoshi diría que se levantara pues no era necesario humillarse. De hecho, era este el que necesitaba de él. El Super Saiyajin infinito le demostraría lo que pasaba en la existencia, y de que este conocía de Goku y a Vegeta. En aquella aventura dimensional donde estos buscaban disipar la energía oscura de Takama que contaminaba las dimensiones paralelas, Broly ultra legendario era quizá el único al que se enfrentaron que quedó con vida al no ser maligno naturalmente. Broly se enteraría de lo acontecido en el infierno 1 también comentando que entonces llegaron a ser más que dioses. Pese a que el sacrificio de tomar el lugar de los primordiales parecía ser inconcebible, Broly aceptaría al ver que ya habían guerreros que habían aceptado sin chistar, y que encima volvería a ver a Goku y a Vegeta. Por lo tanto, que contara con él. El siguiente sería otro viejo conocido el cual encima es una evolución de alguno que vimos en el pasado. Esta versión de Goku también estuvo involucrado en una batalla de varias dimensiones, en donde incluso tuvo que fusionarse para lograr la victoria y rozar la omnipotencia. En este caso, había logrado esta hazaña por sí mismo, pues este había logrado deshacerse de sus limitadores mortales. El Goku Omnibot que estaría tomado en cuenta para este torneo no era más que uno que luego de mucho tiempo logró desarrollar el Omnibot Fase 3. Fuera de no parecer demasiado comparado a lo que hemos visto hasta ahora, la fase 3 Omni desaparece por completo los limitadores del mismo haciéndolo igual e incluso hasta más poderoso que Arcom y que Zeno-sama en su forma real. La fase 3 Omni God era también un problema para su dimensión al ser algo demasiado destructivo. No obstante, era algo que en este torneo no importaba demasiado. Este al toparse con el Super Saiyajin 20.000 quedaría sin palabras, dado que a diferencia de los dioses absolutos que él conocía, en este no encontraba una manera lógica de comprender su poder.
La presencia de Damu hacía que todo ser vivo en dichas dimensiones entraran en una especie de trance, puesto que no era para cualquier ser vivo estar en el mismo plano con semejante ente. El sentir esos poderes sería meritorio de locuras irreparables. Sin dilatar más las cosas, Goku Omni también aceptaría, y con esto estaría todo casi listo. Por último, pero no por eso menos importante, habría un guerrero al que tanto Damu como Yamoshi catalogarían como a un ser sin destino alguno. Era extraño debido a que sí que poseía un alma, pero no un destino o una existencia equilibrada. Él mismo era un guerrero caótico que donde quiera que pisara traía no destrucción, sino soluciones para muchos problemas. Curiosamente, en todas sus versiones este estaba obligado a ser maligno, mas no alguien irrelevante o dispensable para la historia de la dimensión donde estuviera. Ambos primordiales llegaría a una dimensión bastante tranquila, en donde yacería en un lugar apacible un ser bastante conocido por nosotros. Este era nada menos que Zaiko, pero no cualquier Zaiko, sino uno el cual aún no desarrollaba el gen maligno que debía tener en todas sus versiones. Zaiko, pese a ser, como lo dije, necesario en todas las dimensiones donde existiera, tendía a siempre repetir una y otra vez el mismo ciclo de odio sin sentido. En ocasiones nacía con este, y en ocasiones desarrollaba a muy temprana edad. Esto era pues no era un ser natural, sino alguien modificado pero que sí que poseía un alma. Por ello, su vida se repetía, pues estaba condenado a vivir una y otra vez su vida original solo que en distintas dimensiones. En muchas de ellas, Goku ya no estaba a su edad adulta, pues las posibilidades eran infinitas. Es por ello, que encontrar a un Zaiko adulto que no poseyera ese gen maligno a semejante edad era algo demasiado extraño. Este Zaiko no poseía ningún poder fuera de lo común, ni mucho menos una transformación simple ni mucho menos compleja. Aún así, según la percepción de Damu, este era sin lugar a dudas de los guerreros más poderosos aunque no tuviera ningún tipo de sentido. Y lo que reafirmaría su decisión es que este notaría su presencia y ni siquiera voltearía de verlo. Solamente se limitaría a levantarse de donde estaba y decir: muy bien, estoy listo. Es así como los 20 guerreros más poderosos de toda la existencia estarían reclutados para el Budokai Tenkaichi definitivo de la existencia. Los combates tenían toda la pinta de ser algo que no podría ni imaginarse, y los combatientes, motivados cada uno por sus diferentes contextos existenciales, estarían dispuestos a dar el todo por el todo para terminar como vencedores. Solo faltaba ver ahora cómo se definiría el torneo y las reglas del mismo. Los 20 guerreros más poderosos de toda la existencia estaban seleccionados, apareciendo estos al mismo tiempo en un mundo desolado, oscuro y sin ningún tipo de vida. Al llegar estos, como es total y absolutamente lógico, comenzarían a ver de un lado a otro, sintiendo la presencia de cuanta bestia apocalíptica estuviera presente en dicho lugar. Goku y Vegeta F no podrían dar crédito a lo que veían, pues ni en 1.000.000 de años se hubieran tan siquiera imaginado la existencia de semejantes guerreros. Entre todo el barullo que habría en el recinto, se irían sintiendo unos pasos aproximándose rápidamente hacia ellos y recibiendo así Goku un caluroso abrazo. A este le tomaría un par de segundos percatarse de lo que estaba pasando, dándose cuenta de que era nada menos que Gohan. Goku estaría emocionado pero sorprendido al ver a su hijo en semejante torneo, preguntando si acaso era uno de los 20 más poderosos. Gohan diría que según lo que ese increíble dios Saiyajin le había comentado así era, por lo que había aceptado ir al torneo para demostrarle que había cumplido su promesa. Goku en ese caso preguntaría a qué promesa se refería, frenando en seco su ser al sentir energías tan poderosas por doquier. Habían seres igual a él por todos lados con transformaciones aterradoras. Vegeta diría que era un tanto molesto que hubiesen tantos Kakarotos, pues demostraba que en sus respectivas dimensiones, él siempre se había quedado detrás del mismo. Otro que se acercaría al Goku de la dimensión neutra sería nada menos que Broly ultra legendario. Este sería inmenso y más imponente de lo que recordaban, mas sin embargo diría que le alegraba volver a verlos. Así que también habían sido seleccionados como unos de los 20 mejores, diciendo que realmente habían seres con un poder demencial por doquier. Lo que era bastante curioso es que en su mayoría eran Gokus de diferentes líneas, pero quizás se debía que siempre encontraba la forma de hacerse fuerte. En ese caso Vegeta preguntaría qué había pasado con los Super Saiyajin 12, pues pensaría que también deberían estar allí.
Broly respondería que según aquel dios Saiyajin, él era el más fuerte de su realidad, por lo que le encomendaría al Goku y al Vegeta de su mundo que cuidaran su dimensión pasara lo que pasara. Broly diría que sería un desafío interesante, pues habían un par de guerreros los cuales tenían encima un cartel de peligro. Sin duda alguna serían de los más complejos. Uno era aquel que poseía el cabello de color naranja y súper alborotado, la chica que parecía una muñeca antigua, el que se parecía mucho a Goku y a Vegeta en su rostro y aquellos que tenían el chaleco de fusión y el cabello blanco. Otra persona comenzaría a armar un barullo intenso, siendo este el mismo Trunks quien iría a saludar a su padre, a Goku y a Gohan. Este era Trunks del futuro, por lo que les sorprendería sobremanera de Goku y a Vegeta dado que hacía demasiado tiempo que no lo veían. Estos se preguntarían si de verdad él podía ser catalogado entre los 20 más poderosos, a lo que Trunks diría que no lo sabía. No obstante, le alegraba ver que ellos seguramente sí habían logrado la paz en su mundo de manera perpetua. Goku y Vegeta diría que no eran tan fácil. Ellos se la habían jugado demasiado, incluso poniendo en medio la existencia misma. Gohan diría que lo suyo era más o menos igual, solo que en su caso su padre se había extinto para siempre gracias al Super Saiyajin 10. Esto dejaría sorprendidos a todos, pues ya veía que era posible que este tipo de cosas pasaran en otras realidades. Sin tiempo para seguir alegando, Goku quedaría pasmado ante una presencia que lastimosamente conocía bastante bien. Su poder era infinito en todo sentido, mas él mismo parecía ser poco ante la densidad de su maldad. Este se alejaría en solitario en dirección a esta presencia, comentando que hubiera sido demasiado bueno para ser verdad no verlo en ese lugar. La bestia Takama solo reiría con ironía, comentando que era bastante más estúpido de lo que pensaba si creía que a excepción del miserable Mystic 5, él era la entidad más poderosa. Goku estaría dudoso de ello también, pues realmente Takama era sin dudas la criatura más poderosa. O por lo menos eso es lo que parecía. Todos los participantes irían evaluándose de manera distendida, pues aunque confiados en sus poderes, entendían que no cualquiera estaba en ese torneo. Instantes luego y finalmente aparecerían los dioses absolutos, dándole la bienvenida a todos. Estos lógicamente recalcarían lo importante de este dimensional encuentro, en donde como podían apreciar se encontraban solo los mejores guerreros de la existencia. Entre los incontables millones de mundos que podrían haber en el multiverso, solo los que estaban allí eran los mejores capacitados. Antes de comentar las reglas del torneo y cómo serían los encuentros, ambos dioses absolutos permitirían a quienes así lo quisieran, preguntar sobre el mismo y dado el caso, retractarse de participar en el mismo a último momento. Entre todos ellos, quien saldría adelante sería Cellbuzzer, preguntando que de antemano este torneo estaba condicionado a que sea el miserable de Goku quien lo ganara. Entre los 20 guerreros este era quien más se repetía, por lo que la posibilidad de que este fuese el que ganara eran más altas que las del resto. Yamoshi diría que eso no era una preocupación. La razón por la que habían varios Goku en un solo torneo y que se tomara como válido, era básicamente al ser este alguien ajeno a las leyes de la existencia. Él mismo se despojó de toda influencia maligna y al volverse uno con el núcleo celeste hacía que cada Goku fuese independiente. Estos no velan por sus otras versiones, sino que son formas de vida determinadas por sus propias historias. Goku Super Saiyajin 20 Supremo sería el siguiente, preguntando qué pasaría con los participantes que no terminaran como vencedores. ¿Acaso habría alguna consecuencia para ellos? Damu diría que este torneo no era en pro de destruir sino de todo lo contrario. Todo guerrero participante tenía el poder necesario para desaparecer varias dimensiones y universos de un golpe, por lo que estos serían libres de decidir el destino de su rival en caso de derrotarlo. Gohan Mystic alegaría, preguntando si acaso les permitirían matarse uno al otro, a lo que Damu nuevamente respondería que era una decisión de cada uno, pues siempre que el torneo avanzara, el objetivo del mismo se estaba cumpliendo. Igualmente, si su rival les permitía vivir y estos decidieran irse a su mundo de origen, pues se los permitirían. Si no habían más preguntas, entonces les comentarían las reglas del torneo. El mismo, como se darían cuenta, era un Budokai Tenkaichi clásico, el cual se iría definiendo por combates individuales. Por lógica base, eran 20 guerreros, lo cual hacía que no se pudiera afrontar con el formato normal hasta el final, sino solo a segunda ronda. En la primera se buscaban eliminar a 10 guerreros, y en la segunda a 5 más. Eliminados 15 participantes, los últimos 5 se enfrentarían de manera libre para definir en ese caso a los 2 mejores de todos por su desempeño y no por la victoria.
Solo a ese momento, se explicaría cómo estos se volverían los más poderosos tal cual. Goku F preguntaría algo importante, siendo esto el cómo se equilibraría todo, pues se supone que la mitad de guerreros eran de procedencia oscura, y la otra mitad de procedencia luminosa. ¿Qué pasaría si todos los guerreros de dicha procedencia fuesen eliminados antes de la ronda final? Los primordiales dirían que las naturalezas eran solamente para mantener una igualdad energética en el torneo. Al final, esto no influiría en quién fuese elegido ganador. Si no habían más preguntas, comenzarían a presentar los combates. Como primer combate en este torneo tendríamos a Goku de la dimensión neutra contra el guerrero prohibido Cruiser. El segundo combate sería entre Vegeta de la dimensión neutra contra el Saiyajin de primera generación de Miyagi. Como tercer combate tendríamos a Goku Ultra Instinto Universal contra el Super Saiyajin 20 Supremo. En el cuarto enfrentamiento estaría Ultra Zaico contra el Super Saiyajin 16. Como quinto encuentro tendríamos al Super Saiyajin Omega contra el Super Saiyajin Dragon God Celestial. En el sexto combate tendríamos al Super Saiyajin 0 contra la guerrera maldita ZK, o Calcium Kurumi. Como séptimo encuentro estarían Goku Super Saiyajin 10 Elemental contra Black Cell Bucero Max. En el octavo enfrentamiento estarían Broly Super Saiyajin Legendario contra nada menos que Gohan Mystic 4. Como noveno combate tendríamos a Goku Omnigod contra Trunks del futuro perdido. Para finalmente terminar esta primera ronda de combates con la batalla entre la bestia Takama y Ultra Gogeto de la dimensión del caos. Con esto ya estarían los enfrentamientos definidos, en donde los 20 mejores guerreros tendrían que verse las caras para avanzar en este increíble torneo. ¿Quiénes serán los ganadores? Pues lo iremos viendo próximamente.